Hola, bienvenido una vez más a este tiempo que estamos teniendo, de estos 40 días que estamos hablando acerca de mi vida con propósito, porque estoy aquí en la tierra y hoy vamos por el día número 4, que vamos a hablar acerca de creados para vivir para siempre. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque el Señor hoy nos da la vida, porque hoy nos permite estar una vez más respirando y moviéndonos. Hola, bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos sean. Hoy vamos a hablar acerca de creados para vivir para siempre y cuán importante es que cada uno de nosotros aprendamos que la vida aquí en la tierra solamente es algo temporal, algo que pasa y que ya después vamos a tener una eternidad. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Si tú hoy te sientes desanimado y te sientes desalentado, hoy te invito a que te quedes en este live. Estamos llevando este libro, Una vida con propósito, porque estoy aquí en la tierra y vamos por el día número 4. Como siempre, antes de iniciar este tiempo, lo ponemos en las manos de Dios para que sea Él el que hable en nuestras vidas. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Dios, te damos gracias por otro día más de vida. Gracias porque hoy nos permites mover, respirar, estar hoy vivo, Señor. Gracias por este día maravilloso que tú hoy nos regalas. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú con nosotros, habla en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, quita todo lo que estorba de nuestros pensamientos y corazón y ayúdanos a escuchar tu voz. Yo te invito en esta mañana que estés con nosotros. Dame tú la sabiduría y dame tu guianza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de creados para vivir para siempre. Hola, Irán. Y Eclesiastés 3:11 dice: Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Y mientras que yo estudiaba este tema, me daba cuenta de que cuántas veces en la humanidad hemos intentado encontrar el antídoto para no envejecer. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que estamos creados para ser eternos, para nunca envejecer, para siempre vivir y nunca morir. Porque hay algo, como te digo aquí, dice Eclesiastés 3:11, Dios ha plantado eternidad en el corazón del hombre. Tú y yo tenemos eternidad. Entonces, Abraham Lincoln decía, seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No, no. El hombre fue creado para la inmortalidad. Sí, somos eternos, hola Ricardo. Entonces, en esta vida no lo es todo. Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, la eternidad, que aquí. Y es que dice aquí en el libro que tomemos en cuenta aquí nuestro tiempo aquí en la tierra es como cuando alguien va a hacer un maratón. ¿Qué hace para poder correr tal vez en las Olimpiadas, para ir a competir a las Olimpiadas? Dice que se va ejercitando un tiempo y ya después cuando llega su tiempo empieza a ejercitarse. Y entonces ese somos nosotros. Este tiempo aquí en la tierra estamos aprendiendo a conocer a Dios, a tener una relación personal con Dios, porque imagínate qué impresionante va a ser cuando veamos a Dios en la eternidad y realmente podamos contemplar toda su majestad, todo su poder y todo lo que es Dios en sí. No se puede manifestar a nosotros porque si Dios se manifestara al 100% de su poder y su deidad, nosotros quedaríamos como muertos porque nuestra naturaleza no lo podría soportar. Pero algún día cuando estemos con Él por la eternidad, vamos a poder contemplar toda su belleza, vamos a poderlo ver cara a cara. Imagínate ver cara a cara al Dios que creó todo cuanto existe, que te dio la vida hasta el día de hoy. Qué maravilloso va a ser ese día. Entonces vamos a seguir aquí. En la tierra como máximo vivirás 100 años, pero en la eternidad vivirás para siempre. Tu vida en la tierra es como si dijera el señor Thomas Browning, solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir para siempre. Tú y yo fuimos creados para vivir para siempre. La Biblia afirma en Eclesiastés 3:11, Dios ha plantado eternidad en el corazón del hombre, lo que te decía al principio. Tú y yo siempre vamos a estar buscando no envejecer, encontrar la mejor receta para poder vivir bien, para poder disfrutar de esta vida.
pero tenemos de tener bien en cuenta que somos más allá de esto que está, de este cuerpo físico, sino que tú y yo somos eternos. La razón de esto es que Dios te hizo a su imagen para vivir para la eternidad. Si recordamos en Génesis dice Dios, hagamos al hombre hasta nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, dentro cuando Dios empezó a crear a Adán, le puso eternidad en su corazón. Pensamos que deberíamos vivir para siempre, pero la sencilla razón de que Dios ha implantado ese deseo en nuestro cerebro, en nuestros cerebros, Dios ha plantado una eternidad en nosotros. Inconscientemente o conscientemente, siempre nosotros vamos a estar buscando esa eternidad. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. Tú y yo simplemente estamos aquí de paso. Hoy quizás sí, por ejemplo, somos jóvenes o ya somos algo grandes, pero algún día tú y yo algún día va a llegar nuestro final de nuestra vida. Y es triste ver cuántos jóvenes se han muerto tan jóvenes. ¿Cuántos niños han muerto? Y uno dijera, pues es que tenía toda una vida para poder vivir, pero tú y yo no sabemos cuándo nos hemos de morir. Tú y yo no sabemos cuándo hemos de terminar nuestro tiempo aquí en la tierra, pero por eso te digo, debemos de tener bien en cuenta que esto solamente es un preámbulo para poder llegar a algo más grande que es la eternidad. Segunda de Corintios 5:11 dice, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos de hombres. La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero la eternidad solo nos da dos, el cielo o el infierno. Ahorita te contesto el era B de B. Ahorita te contesto, ¿vale? Entonces, Dios nos ha dado dos opciones. La eternidad la eternidad en el cielo o en el infierno. Y hay muchas personas que dicen el infierno no existe, porque Dios es un Dios, porque si Dios es un Dios tan amoroso, porque creó el infierno, porque manda personas al infierno. Y hay muchas personas que se preguntan eso, pero déjame decirte que Dios no desea que tú te vayas al infierno. Dios no desea que pases toda una eternidad. Y si pensamos en la eternidad, nuestra cabeza es finita. Nosotros tenemos un principio, vamos a tener un fin. Y pensar que vamos a vivir o vamos a morir eternamente, no lo logramos comprender porque nosotros vivimos bajo un tiempo, pero Dios está sobre ese tiempo. Entonces, te digo, Dios no desea que tú y yo vayamos al infierno. Tú y yo, al final de cuentas, vamos por nuestras acciones, por cómo vivimos, por si aceptamos el regalo de nuestro Salvador, de Cristo, o si lo rechazamos, vamos a poder llegar al cielo o al infierno, dependiendo de cómo esté tu corazón. Si tu corazón realmente aceptó a Cristo, tú vas a vivir eternamente con Él. Y si tu corazón lo rechazó y se alejó de Él, entonces déjame decirte que tú vas por un muy mal camino. Y quizás hoy me digas, es que yo ya he hecho muchas cosas malas, yo creo que Dios ya no me va a perdonar, yo creo que Dios ya no le importa. Pues déjame decirte que mientras que tú puedas respirar, mientras que tú te puedas mover, hay esperanza. El otro día les contaba de un caso de un chico que él estaba a punto de morir y llegó alguien y le dijo, ¿sabes qué? Cristo te ama, acéptalo, pídele perdón por todos tus pecados. Y él en su último aliento, él pidió perdón y él aceptó a Cristo en su corazón. Y yo tengo la fe y la certeza, y esa es nuestra confianza, de que Él está por la eternidad. Porque mientras que tú y yo tenemos vida, vamos a poder ser salvados de ese infierno. Entonces, el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para el diablo y sus secuaces, pero él no se quiere ir solo. Él no quiere terminar solo allá, sino que nos engaña a nosotros para que nosotros terminemos ahí. Entonces, como te digo, debemos de cuidar cómo vivimos. C.S. Lewis dice, hay dos tipos de personas, las que dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Tristemente, muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Y es que muchas veces nos preguntamos y decimos,
¿Por qué hay tanta maldad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no responde? Dice la palabra de Dios que Él los dejó a su mente tenebrosa. Él los dejó porque ellos no decidieron escuchar el consejo de Dios. Ahí está la maldad y hay muchas cosas que vivimos hoy en día, tanta violencia, porque hay muchos corazones alejados de Dios. Yo creo que si tú y yo realmente nos agarráramos de Dios y buscáramos a Dios, la maldad, o sea, si realmente cada uno de nosotros, eso les decía el otro día a los chicos, ¿qué pasaría si toda la humanidad realmente viviera lo que dice la palabra de Dios? Si viviera de acuerdo a los mandatos que Dios nos dejó en la Biblia, créeme que tú y yo viviríamos mejor, toda la humanidad viviría mejor. Justificas tu percepción de que es bueno y no es malo de una manera no religiosa. Ok, de una manera no religiosa. Dios nos plantó en nosotros cuando saber el bien y el mal. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ellos dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos fueron conscientes de acerca de las cosas buenas o malas. Y aun cuando tú no te has acercado a Dios, aun cuando no has sabido eso, tu cabeza te dicta qué cosas buenas y qué cosas malas está bien hacer y qué no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que obra en ti. Y nosotros lo llamamos tu conciencia. Tu conciencia te dicta qué cosas buenas y qué cosas malas puedes hacer y qué no. Por eso es que necesitamos. Hola, Edith González. Y acerca de matar a alguien por defensa propia, ¿es pecado o no? Pues matar de todas las formas es pecado, pero más sin en cambio Dios nos perdona y debemos de pedirle perdón a Él, ¿ok? Entonces, una vez que comprendes que la vida es más que vivir aquí y ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Comienzas realmente a enfocarte en que Dios tiene algo preparado para ti. De repente muchas de tus actitudes, metas, incluso problemas que parecen muy importantes se tornarán triviales, pequeños e insignificantes, como para que les prestes atención. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeños se ven las cosas. Y es que sabemos de eso. Eric, no lo sé. Entonces, tus valores cambian cuando viven en la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y de tu tiempo de una forma más sabia. Cuando tú y yo realmente vivimos para la eternidad, entonces debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Debemos realmente de pensar y decir, ok, aquí es algo momentáneo, lo que yo estoy viviendo es algo momentáneo, pero yo por la eternidad, cuando tú llegues a la eternidad, todas tus preocupaciones, todos tus problemas se te van a quitar y vas a vivir eternamente. Ok, gracias, Eric. Entonces, Filipenses 3:7 dice, todo aquello que para mí era una ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Créeme que por más que te afanes a tener posesiones, por más que te afanes a querer que las cosas aquí en la tierra, querer tener la mejor casa, tener el mejor auto, tener el mejor cuerpo, tener lo mejor, el mejor celular, el mejor de todo. Tú algún día, tú y yo vamos a llegar y vamos a morir. Un día nos va a llegar el día de nuestra muerte. Entonces, si tú te afanas tanto a las cosas de este mundo, pues aquí se van a quedar. Porque cuando tú has visto que alguien que ha muerto se ha llevado sus cosas terrenales. Cuando alguien de repente ¡fum!, se desapareció la casa. ¿Y por qué se desapareció? Ah, porque se murió y se la llevó. No, pues las cosas terrenales aquí se van a quedar. Entonces es lo que te digo, tú debes de tener en mente que debes de pensar en las cosas eternas. Si toda tu vida consiste solo del tiempo que estás sobre la tierra, te sugeriría que comiences a vivirla de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno, de hacer lo correcto. Quizás no tendrías que preocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de decirte completamente a ti mismo, porque a la larga tus actos no tendrían repercusión alguna. Ahora bien, este es el meollo del asunto. La muerte no es tu fin.
La muerte es solo tu conclusión, más bien, la muerte no es tu conclusión, más bien es tu transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas para para todo lo que hagas en la tierra. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibra en la eternidad. Entonces debemos de cambiar nuestra mentalidad de vivir a corto plazo. Y no está mal vivir a corto plazo y tener metas a corto plazo, no está mal. Pero tú debes de pensar más allá, debes de pensar y decir, yo voy a vivir eternamente, entonces yo tengo que aprender a vivir como Cristo. Muchas veces nos dejamos de llevar por esa mentira de que, ay, pues entonces déjame disfrutar el momento, déjame disfrutar tener relaciones sin protección, déjame disfrutar y hacer todo cuanto mi conciencia me lo permite. Déjame decirte que todo tiene una consecuencia en la eternidad. Lo creas o no, todo tiene una consecuencia en la eternidad. La vida es mucho más que vivir solo el momento. Porque sí, quizás vives el momento y lo disfrutas y todo y bla, 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 pero al otro día, ¿cómo te sientes? ¿Acaso no después de una fiesta, de una parranda con tus amigos, sientes un vacío en tu corazón? ¿No te sientes vacío? ¿No te sientes mal? ¿No sientes que algo falta en tu corazón? Déjame hoy decirte qué es lo que te hace falta en tu corazón. Cristo hace falta en tu corazón. Muchas gracias, Chetos. Entonces, ¿cómo será una eternidad con Dios? Según 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Como te decía al principio, cuando nosotros lleguemos a esa eternidad y lo veamos en toda su grandeza y su esplendor, hay un canto que dice de Marcos Vidal, Cara a Cara, dice, si tan solo me dejaran un momento verte cara a cara, yo creo que me empezaría a llorar. Yo creo que si yo miraría a Dios y llegara a la eternidad y lo miraría, le diría, Dios, gracias. Gracias porque nunca jamás me dejaste cuando yo me sentía mal, cuando yo no sentía que no podía más. Gracias por estar conmigo todo ese tiempo, porque Dios sabe todo lo que vamos a vivir y todo lo que vamos a pasar, más sin en cambio no nos deja, sino al contrario, nos da nuevas fuerzas y nuevos alientos para seguir adelante. Entonces debemos empezar a vivir y empezar a poner esa mirada en las cosas eternas. Mientras que estemos aquí en la tierra, debemos de disfrutar una relación íntima con Dios. Y a su vez, Él disfrutará con nosotros para siempre, sin limitación y sin fin. Cuando llegamos al reino de los cielos disfrutaremos esa relación íntima. Yo creo que no sé si a ti te ha pasado que cuando te sientes mal y el Señor viene y te abraza, se siente bien bonito, o sea, dices, gracias Dios porque tú estás aquí. Pero ahora imagínate vivir una eternidad con Él. Qué hermoso ha de ser poderlo contemplar, poder sentarte con Él a platicar, poder decirle gracias por ese sacrificio, Cristo, gracias por morir por amor a mí. Eso será hermoso algún día cuando estemos en la eternidad allá con Él. Dios tiene un propósito para tu vida aquí en la tierra, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más en unas cuantas décadas que pasarás en esta tierra. Es mucho más que la oportunidad única de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida. La palabra dice, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Salmos 33:11. Dios tiene un plan perfecto para ti, para mí en esta tierra. Sí, pero ese no va a ser esa no va a ser todo lo que Dios tiene preparado para ti, no va a ser el final de tu vida, sino simplemente va a ser un escalón para llegar a la eternidad. La única ocasión en que la gente piensa en la eternidad de los funerales suele ser una manera superficial, teniendo ideas sentimentales basadas en la ignorancia. Y yo creo que cuando tú llegas a un funeral, piensas y dices, oh, algún día yo también voy a morir. Algún día yo también voy a entregarle cuentas a Dios de mi vida. Y solamente pensamos en la muerte en ese momento y decimos, ahora sí voy a portarme bien, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y al rato se pasa la emoción
y seguimos viviendo en nuestro pecado, seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero debemos de cambiar eso, debemos de pensar más en la eternidad y menos en este tiempo aquí en la tierra. Aquí solamente somos un momento, somos viajeros, como cuando tú te vas de vacaciones a algún lugar, aquí en la tierra solamente es eso. Ok, Emiliano, ahorita te contesto, ¿vale? Entonces, debemos de pensar en esa eternidad. La Biblia afirma, amigos, este mundo no es tu hogar, así que no se acomoden a él, no complazcan su ego o su ego a expensas de su alma. Hebreos 13:14. Te lo voy a volver a leer, dice, amigos, este mundo no es su hogar, así que así que no se acomoden en él. No complazcan su ego o a expensas de su alma. No vivas tu vida de una manera que te aleje de Dios. Vive tu vida de una manera que te acerque a Él. No te acomodes y no te empieces a pensar como las cosas de este mundo. Romanos 12:2 dice, renovar vuestros pensamientos eh, a, y debemos de renovarnos nosotros. No debemos de acomodarnos y vivir en esta vida. Hola, Dios te bendiga, Ramiro. Entonces, sino que al contrario debemos de pensar en la eternidad y estar enfocados en la eternidad. Cuando medimos nuestro tiempo en la tierra, comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos, pero las consecuencias del mismo durarán para siempre. Las obras de esta existencia son el destino de la otra vida. Aquí tú y yo solamente vamos a estar un momento. Y yo creo que si tú le preguntas a tus abuelitos o a alguien mayor y le dices, le preguntas acerca de, cómo fue tu vida, o quizás has escuchado mucha gente que dices, oye, wow, se fue la vida demasiado rápido, ¿por qué? Porque Dios nos diseñó para que viviéramos un tiempo y cuando menos la esperamos, ya tenemos 29 años, por ejemplo, en mi caso, y ya pasó bastante tiempo y uno dice, si pudiera retroceder a día esto, a día aquello, pero hoy tienes vida, hoy piensa en la eternidad, hoy vive en eso. No hay otro Dios en que pueda ser salvo. No, solamente Cristo. Solamente en Cristo. Entonces, hace unos años un popular eslogan motivaba a la gente a vivir cada día. Este es el primer día del resto de tu vida. En realidad sería más sabio vivir cada día como si fuera el último. Martin Herring acertó. La responsabilidad de cada día debería ser prepararnos para nuestro día final. Porque yo creo que con todo esto de la pandemia, y alguien aquí me preguntaba, ¿por qué si Dios es bueno y justo? ¿Por qué mandó la pandemia? Dios no la mandó, Dios la permitió que viviéramos esta pandemia. Y esta pandemia, wow, yo creo que si cada uno de nosotros dijéramos, ¿qué me dejó esta pandemia? Creo que lo que más nos dejó esta pandemia es saber que no vamos a vivir para siempre. Cuando menos lo esperas y lamentablemente hay muchas personas que han muerto con esta pandemia y espero que Dios les dé consuelo a todas esas personas que han perdido un familiar en este tiempo de pandemia. Pero esta pandemia se ha llevado adultos, se ha llevado niños, se ha llevado inclusive bebés, se ha llevado gente joven. Y no sabemos cuándo a ti y a mí nos va a tocar dejar esta tierra, pero debemos de pensar en la eternidad. Yo creo que mucha gente que ha muerto, si pudiéramos preguntarle, pudiéramos ir a donde ellos están y le preguntarle, oye, ¿qué pensabas? Quizás te diría, yo pensaba que aún yo tenía más tiempo para vivir y si ellos pudieran venir aquí a la tierra otra vez, haría las cosas diferentes. Pero ¿por qué tú y yo no vivimos de una manera diferente? ¿Por qué tú y yo no vivimos como si mañana ya no existiéramos? ¿Por qué no vivimos cada día como si mañana nos presentáramos delante de Dios? De Génesis 1 o el Apocalipsis. No entiendo de qué hablas, Ramiro. Estamos viendo parte del Apocalipsis, aún no se cumple todo. Si leemos Apocalipsis, todavía nos faltan demasiadas cosas que quizás nos toque vivir o quizás no. Nos dejó muchas lecciones y recapacitar
hacernos en Dios. Exacto, Edith. Entonces, como les digo, debemos de vivir cada día como si fuera nuestro último día y vivir pensando en la eternidad. Dijo Jesús antes de que Él se fuera al cielo: voy pues a preparar morada para vosotros. Entonces, Dios ya nos tiene preparado un lugar para vivir con Él eternamente. Nosotros elegimos si aceptamos ese regalo o no. Nosotros elegimos gracias al libre albedrío que tenemos, porque como les decía el lunes, nosotros no somos robots que Dios nos diseñó y nos dijo: ok, tú vas a querer amarme, tú vas a querer hacer esto por mí y ya, somos robots, ¿no? No, sino que Dios nos dio un libre albedrío. Una pregunta es: sí, soy Cristiana Ramiro. Entonces, debemos de vivir en esa eternidad, debemos de querer y anhelar cada día vivir con Él, porque como te digo, aquí es algo momentáneo y si desde aquí aprendemos a disfrutar de Dios, cuando lleguemos a la eternidad va a ser más bonito. ¿De qué hablan? Hablamos acerca de que tenemos un fin y que debemos de estar preparados para ese fin. Hay que ponernos en arroz y ya. Hay que ponernos en arroz y estaría bueno que se pudiera solucionar todos nuestros problemas así. Dice: para que Él, donde Él esté, también nosotros estemos eternamente con Él. Exacto, Ramiro, exacto. Entonces, por último, punto de reflexión: la vida es mucho más que vivir el momento. Versículo para recordar: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Pregunta para considerar: ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar de hacer y qué debería comenzar a hacer hoy? Entonces, ¿hablas de la iglesia? ¿De la iglesia de Cristo como tal? Sí. Entonces, yo te pregunto esto: si tú ya hoy ya te quedó bien claro todo este tiempo que hemos estado aquí hablando, esta media hora, de que tú y yo somos eternos, que Dios ha plantado una eternidad en nuestro corazón, yo te pregunto hoy, y hazte tú esta pregunta: ¿qué debería dejar de hacer? ¿Qué deberías tú de dejar de hacer hoy? Quizás hoy deberías de dejar de odiar, de guardar rencor, de estar criticando a los demás, porque a veces pensamos y decimos: Dios, pues entonces tú en la eternidad me vas a dejar a mí pasar, obvio, ¿verdad? Entonces, pero no vas a dejar pasar a mi hermanita que me hirió o a mi vecino que me hirió, porque tú no sabes, es bien malo. Él no merece la eternidad, no, sino que algún día vamos a estar en la eternidad y nos vamos a sorprender quizás de las personas que lleguemos a ver en la eternidad en el cielo. Quizás nos sorprendamos y digamos: oye, pero ¿cómo tú la salvaste a ella si ella era bien mala? Si, mira, esta persona mató a tantos, ¿por qué? Porque esa es la gracia. Así como tú un día necesitaste de la gracia de Dios para que perdonara tus pecados, y como les he dicho y no me voy a cansar de decirlo, para Dios no es que matar esté acá arriba y mentir esté acá abajo, no, para Dios todos son pecados y Dios jamás va a despreciar un corazón arrepentido, un corazón que realmente busque a Dios. Entonces, ¿qué deberías de dejar de hacer hoy? ¿Y qué deberías de comenzar a hacer hoy? Quizás hoy aprender, quizás hoy digas: sabes, yo necesito aprender a vivir en amor, amar a mi prójimo como a mí mismo. Jesús fue lo que nos enseñó. Si tú recuerdas, los dos primeros gran mandamientos: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quizás hoy tú necesitas empezar a amar a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, si hoy estás pasando por un problema, si hoy estás pasando por una necesidad o por una dificultad, que tú digas: sabes que yo ya estoy bien desalentado, yo ya no puedo más, yo por más que me he esforzado en ser una persona buena, yo por más que me he esforzado en hacer las cosas bien, no funciona. Hoy deja esa carga en el Señor. Hoy permítele a Dios que quite esa carga de tu corazón y te des nuevas fuerzas y nuevos alientos, y piensa más en la eternidad que vas a vivir con Él.
Creo que si tú y yo pensáramos más en ese momento precioso de cuando algún día lo veamos en todo ese esplendor en la eternidad, nuestra vida cambiaría. Yo el día de ayer, yo me sentía muy mal, la verdad, yo me sentía muy mal y me puse a llorar con el Señor, a gemir. Le decía, Señor, yo me siento mal. Pero recordando, el Señor me recordaba esta clase, este día que diga de creados para vivir para siempre. Yo le decía, Señor, ayúdame a vivir feliz en este tiempo que tú me permitas vivir aquí en la tierra. Yo no sé cuánto tiempo más me falte, yo no sé cuánto yo he de morir, pero permíteme gozar de tu presencia. Y el Señor me abrazaba y el Señor me consolaba. Así que yo te invito hoy, si tú hoy te sientes desanimado, te sientes desalentado, si hoy te sientes triste, entrégale a Dios esa carga. Así que ahí donde tú estás vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejar de hacer esas cosas que a Él no le agradan y comenzar realmente a hacer esas cosas que a Él le agradan. Y deja tu carga en el Señor, confía en Él, que Él hará, ¿sí? Señor, en esta hora te damos gracias porque hoy nos recordaste una vez más que hemos sido hechos para vivir una eternidad contigo, que tú anhelas que nosotros vivamos una eternidad en tu presencia, que tú has preparado moradas, que tú has preparado un lugar para cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir en esta tierra en el tiempo que tú nos permitas vivir, quizás 1 año, 2 años, quizás 20 años o 30 años, no sabemos cuánto tiempo nos toque vivir en esta tierra, a vivirla como tú quieres que la vivamos, en paz, en amor, amando al prójimo, como Señor, nosotros nos amamos, cuidar del prójimo, vivir realmente como tú anhelas que vivamos, Cristo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos realmente a confiar en ti. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, por las personas que se encuentran desalentadas, que hoy se encuentran desanimadas, yo te pido que tú les des nuevas fuerzas y nuevos alientos, que tú les ayudes a pensar más en esa eternidad, en ese día glorioso que te veamos en toda tu gloria, todo tu poder. Pero Señor, también te pido que mientras que tú nos permitas estar aquí en la tierra, hoy abraces a todas las personas que se encuentran desanimadas, a todas las personas que ya no encuentran un sentido más para su vida. Espíritu Santo de Dios, abrázale y recuérdales cuán importantes y valiosos son para ti. Hoy toma nuestras vidas, ayúdanos a dejar esas cosas que a ti no te agradan, quizás quitar ese rencor, esa envidia, esa vanagloria de nuestros corazones y ayúdanos a comenzar a vivir como tú quieres que vivamos, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en templanza, en bondad, en dominio propio. Que el fruto del Espíritu esté con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este tiempo que estamos aquí en la tierra, a vencer todo obstáculo. En el nombre de Jesús te lo pido. Tú sé con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que sigamos adelante y nos vemos si Dios así nos lo permite, nos concede la vida. Nos vemos aquí el lunes a las 8 de la mañana, hora México, que más o menos sería esta hora, nada más que 36 minutos antes. Así que sigan adelante, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Adiós, Vicky. Nos vemos. Que el Señor te bendiga, te guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Confía en Él y Él hará. Descansa en el Señor. ¿A qué hora, Vicky? A las 8 de la mañana el lunes. Estamos haciendo aquí los en vivos los lunes y jueves a las 8 de la mañana, o sea que sería esta hora, nada más que 37 minutos. No sé qué hora sea en donde tú estés. Yo estoy en Guanajuato, México. Entonces a las 8 de la mañana, hora México. Toma en cuenta lunes y jueves, pon tu alarma porque a veces luego TikTok no me manda los mensajes. Pero esfuérzate, Vicky, Vani, que diga Vani, esfuércense en todos los que están conectados y enfóquense en lo que Dios tiene preparado por ustedes en la eternidad. Nos vemos el lunes, si el Señor así nos concede la vida y nos lo permite. Y bye.